Buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Buenas Nuevas. En esta tarde del sábado 11 de abril del 2026. Les habla Bertalicia Banda. Nos acompaña mi hermana Marta Elda Martínez y el día de hoy nos acompaña nuestro pastor Agustín Ruiz y en el área técnica nuestro hermano José Alberto Pacheco. Este es un programa dedicado a la gloria de Dios y sabemos que tiene como objetivo bendecirle y edificarle a través de la comunión con Dios, producido por la Iglesia Bautista Emanuel de Ciudad Mante, Tamaulipas. Así es, y bueno, queremos recordarle que el templo de nuestra iglesia está ubicado en la calle Melchor Ocampo 409 Sur, en la zona centro de Ciudad Mante, Tamaulipas. Le recordamos también los horarios de nuestros servicios. Quien guste acompañarnos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela bíblica dominical. A las 11:30 tenemos nuestro culto de predicación y ya por la tarde tenemos el culto a las 6 p.m. El miércoles a las 6 de la tarde tenemos un servicio especial de oración. Te invitamos a que si en alguna de estas reuniones nos puedes acompañar, nos dará mucho gusto verte entre nosotros y claro que serás bienvenido. También les invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales: Facebook, Iglesia Bautista Emanuel Ciudad Mante, Instagram, Iglesia Bautista MX, y a través de nuestro programa Buenas Nuevas en Radio Emanuel, en Spotify y YouTube. Y claro, si tienes alguna petición de oración, un saludo o alguna palabra de bendición que quieras compartir con nosotros en este momento, pues se abre la línea. Escríbenos al número de WhatsApp 831-23-742-69. Repito, 831-23-742-69. O escríbenos ahí en los comentarios si escuchas por medio de Spotify o YouTube. Nos dará mucho gusto recibir tus mensajes en este programa. Así es, así que esperamos sus comentarios a través de este número. Y bueno, pues para dar inicio vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para poder iniciar este programa. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor bendito, te damos gracias en esta tarde. Gracias, mi buen Padre Dios, porque nos permite, Señor, estar aquí en esta tarde con este propósito, Señor, de poder llevar el mensaje de tu palabra, Señor, ahora a través de la vida de nuestro pastor, por quien te rogamos, Señor, para que tú le des sabiduría, le des entendimiento, le des palabras que solamente, Señor, puedan ser dirigidas por ti. Señor, que este mensaje sea de bendición a nuestras vidas y a las vidas de aquellos que nos escuchan. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y te rogamos, Señor, que uses nuestras vidas, que en todo momento, Padre, tu nombre sea exaltado, sea glorificado, Señor, y que para ti sea toda la gloria y la honra que solamente tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pues iniciamos una nueva serie de estudios en nuestra escuela bíblica dominical, Berta. Así es. ¿Sí? Sí. Y llegó el momento de hacer la pregunta para el día de mañana, los que hemos estudiado la lección para este próximo domingo. Dice la pregunta: ¿qué vio Potifar en José para hacerlo mayordomo? ¿Qué vio Potifar en José para hacerlo mayordomo? Mañana vamos a hablar de una clase muy especial acerca de la integridad. Así La semana es. pasada hablamos de la honestidad, virtudes que todo cristiano debe de tener, debemos de ser ejemplo, y mañana vamos a hablar de la integridad. Vamos a hablar de ese personaje, Berta, importante también en la Biblia. Su nombre es José, un ejemplo de integridad. Sí, así y bueno, es. pues es que sí, iniciamos desde el domingo pasado una serie de lecciones en este nuevo trimestre que tiene como título Valores Esenciales del Cristiano. Y en verdad que están muy interesantes y yo creo que todas van a ser de gran edificación para nuestras vidas. Así es. Dice la pregunta: ¿qué vio Potifar en José para hacerlo mayordomo? Si conoces la respuesta, envíanos un WhatsApp al número 831-23
742-69. La respuesta la daremos a conocer al final de nuestra transmisión. Y nombraremos a los que hayan dado la respuesta correcta. Comunícate con nosotros. Así es, y bueno, pues ahora ya después de dar esta introducción, vamos a leer la palabra del Señor para así de esta manera iniciar el mensaje de esta tarde. La lectura de esta tarde se encuentra en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, de los versos 8 al 12. Romanos 1, del 8 al 12. Vamos a dar lectura ahí, vamos a poner atención a la palabra del Señor que dice así. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. A continuación escucharemos el canto titulado Hombres de Valor, interpretado por One Voice y Renan Carias como preparación para el mensaje del día de hoy. Bueno, pues como decía en un principio, el día de hoy tenemos la grata visita de nuestro pastor, el pastor de nuestra iglesia Bautista Emanuel, el hermano Agustín Samuel Ruiz Salce. Y el día de hoy es él quien nos va a traer el mensaje en esta tarde, así que dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de hoy titulado Callados, callados. Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo para mí nuevamente poder estar acompañando a este hermoso ministerio de nuestra iglesia, como lo es la Radio Emanuel. Y justamente como se ha citado y se viene abordando a través de el entorno y la preparación espiritual, con los cantos, la lectura, el tema del día de hoy que queremos abordar es un tema importante e interesante, pero más que interesante, tal vez incluso es un poco difícil de abordar. Y es difícil de abordar, tan así que pocas veces se aborda el tema, pues. Y justamente, amados hermanos, ante las circunstancias y la situación de la actualidad ministerial, es que me ha indicado el Señor que debiésemos considerar este tema. El título es tal cual se dijo, callados, callados. No significa dos veces callados como verbo, sino es un sustantivo, callados, que hace referencia al callado del pastor. Uh-huh. Y ahora sí, callados, como lo es el verbo. Traigo una serie de preguntas para introducirnos al tema, y es, ¿alguna vez has menospreciado a tu pastor? Tal vez en algunas ocasiones esto llega a ocurrir por diferentes situaciones, amados hermanos. Podría ser en relación a la preparación intelectual, la preparación teológica, el estatus social, no lo sé, muchas cosas que lamentablemente no provienen del espíritu. Otra pregunta que tengo es, ¿alguna vez has criticado a tu pastor? Esto es algo muy recurrente, amados hermanos, que lamentablemente está presente dentro del pueblo cristiano y lo hemos podido conocer y lamentablemente para algunos tal vez inclusive vivir. Otra más, amados, es, ¿alguna vez has juzgado a tu pastor?
A veces hay decisiones difíciles de tomarse y pocos se atreven a tomarlas, pero alguien lo tiene que hacer, y en ocasiones esas decisiones realmente no son el común para todos, pero con certeza alguna los siervos de Dios siempre obran conforme a la voluntad del Señor y a través del Espíritu Santo. Una más, ¿alguna vez has alzado la voz a tu pastor? Lamentablemente esto es algo que se ha vuelto cada vez no solamente más recurrente, sino más cotidiano. Ya no hay ningún esbozo de asombro por una situación así. Recuerdo en antaño que esto era algo inaudito, pues, en la experiencia propia que yo pude percibir cuando fui pastoreado a través del hermano Samuel, y hoy en día esto ha tomado una cotidianeidad que ya no causa asombro. Por último, ¿alguna vez has callado a tu pastor? Y de allí el título. No sé si hay alguna opinión al respecto de estas preguntas, amadas hermanas. Bueno, pues son bien interesantes esas preguntas, ¿verdad? Que esperamos no se queden en el aire, sino que reflexionemos. Realmente, por todas estas preguntas que usted, pastor, hace de la crítica, del juzgarle, definitivamente, siempre yo creo que en todos los tiempos, el pastor ha sido como que el centro, ¿no? De todos los ojos, y no solamente de la iglesia, sino afuera también. Y antes, ¿verdad? Como usted decía, se tenía, vamos a decirlo así, se tenía más respeto por el trabajo del pastor que el día de hoy. ¿Y a qué viene todo eso? Esto es consecuencia de la misma, vamos a decir, la sociedad o el entorno en el que estamos viviendo, ¿sí? Un entorno donde ya no hay respeto, donde desde niños ya no se nos enseñan los valores, o ya no les enseñamos a nuestros hijos los verdaderos valores. Y si nosotros lo hacemos como adultos, de juzgarlo, hace algunos domingos hablaba yo acerca de la disciplina en los niños. Entonces, si dentro de la familia, los padres, en el trabajo, por ejemplo, que hace el maestro en la escuela, el maestro es juzgado, criticado también, pues imagínate que, o sea, todo eso es consecuencia de cómo estamos viviendo actualmente. Sí. Ya no hay valores, ya es muy fácil gritar, juzgar, faltarle al respeto como alzar la voz, y el día de hoy el tener en poco el ministerio del pastorado. Así es. Y a propósito de lo que refería la hermana Berta sobre la falta de valores, hermanos, nuevamente una invitación, ¿no? Es un estudio que vamos a sostener como iglesia en este trimestre. Y amados, aun cuando van enfocadas hacia los adultos, no es para que se queden ahí. Así Cada es. adulto es un ministro dentro de su hogar. Así y es. Justamente si queremos traducir hacia nuestra familia e inculcar estos valores que proceden del Señor, no de la sociedad, sino de Dios, tenemos que compartirlos de una forma que ellos puedan captar lo que Dios tiene para con nosotros. Si me permite, nuestra hermana Marta, otro comentario que tengo es, tal cual en los tiempos actuales, hoy en día, realmente pocos quieren ser pastores. Hoy en día, además, pocos quieren que sus hijos sean pastores. Casi nadie. Hoy en día, pocos quieren a sus pastores. Es otra realidad. Y hoy en día, lamentablemente, pocos quieren seguir siendo pastores. No sé si tengas algún comentario, hermano. Es difícil para mí, estando ejerciendo el santo ministerio, abordar este tema, amados hermanos, porque es un tema controversial, pero la verdad es de que pocos laicos lo hacen.
Y existe una necesidad imperativa de hacerlo para concientizar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Amados hermanos, la base bíblica ya la comentaba nuestra hermana Berta Banda en Romanos 1:8, pero el versículo clave que quiero compartir con ustedes es el verso 12. Yo lo traigo en la revisión de Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más afín al lenguaje actual. Y dice en esta revisión el verso 12, Romanos 1:12, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Lo voy a volver a repetir. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Qué importante es poder tener también esta revisión, hermanos, para que podamos tener un panorama contemporáneo de lo que Pablo está escribiendo aquí a los romanos. Quisiera hablar este día, por tanto, de una forma general sobre nuestra responsabilidad de servir a nuestros pastores. Desde mi vivencia personal como miembro de la iglesia, cuando fui ministrado por mi amado pastor y maestro, Samuel Salza Alvarado, compaginándolo con la labor ministerial que actualmente desempeño al frente de nuestra iglesia. Amados hermanos, el apóstol Pablo es muy insistente en este ámbito del ministerio. Hemos escuchado muchas veces que todos los cristianos somos ministros. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 12, el propósito. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de donde los santos somos todos los que constituimos el cuerpo de Cristo para ejercer un ministerio. Y en nuestras clases de escuela dominical enfatizamos la necesidad de orar unos por otros y animarnos mutuamente en la fe. Pero creo que solemos olvidar que el pastor de la iglesia, al igual que nosotros, también es un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso quiero recordarles por qué debemos servir a nuestro pastor, cómo podemos hacerlo mejor y qué podemos esperar de resultado. Y una pregunta para que podamos iniciar profundizando es ¿por qué debemos ministrar a nuestro pastor? Acabamos de mencionar justamente la carta de Pablo aquí a los Efesios, de que todos los santos debemos de ser edificados ministerialmente hablando. Y la razón es porque el pastor es un ser humano y un creyente como nosotros. Como hombre, es tan susceptible a las tentaciones como cualquiera de nosotros. La fe en él no es automática solo por el hecho de ser pastor. ¿No le resulta más fácil ser una persona amorosa, paciente y esperanzada que a nosotros? Sus recursos en la lucha de la fe no son mayores que los nuestros. Él es uno de nosotros. No sé si hay algún comentario, hermanas, al respecto de esto. Hace algún tiempo yo estuve estudiando un libro que se llama Pásame un ladrillo. No sé si lo ha escuchado, Pastor Berta. Y habla sobre el ministerio pastoral. ¿Cuáles son las luchas de un pastor? Uh-huh. Y mencionaba ahorita nuestro pastor que es como cualquier ser humano. Uh-huh. Tristemente, en muchas de nuestras iglesias cristianas poco valoramos el ministerio pastoral. Así es. No es porque la iglesia lo pone, ¿o sí? Los pastores. No. ¿No? No, realmente el ministerio pastoral proviene de Dios, específicamente a través de la persona de Jesucristo. Con esa pregunta iba a la siguiente. ¿Por qué a veces muchas, o como nuestro pastor comentaba en una de las preguntas al iniciar este hermoso estudio, le hemos faltado el respeto al pastor? En muchas ocasiones se ha mencionado de que no lo saludamos. Sí. Para luego es tarde, ¿no? Como decimos. Luego salimos. Sí,
no respetamos autoridad, no lo dejamos hacer lo que Dios le dice que haga en nuestra iglesia. A veces nosotros queremos, no, como yo ya tengo más tiempo o como yo soy de más experiencia y él es más joven que yo, Sí. no le damos el valor que requiere al ser un siervo de Dios. Todos somos siervos, Sí, entendemos eso, Sí. pero hay una parte que no todos tenemos y es el pastorado, llamado don. Así Y no es. todos tenemos esos dones. Exacto. Entonces, porque pocas veces valoramos a un siervo de Dios, a un pastor, a un escogido por él, a un llamado por él, para que esté a cargo no de cualquier gente, sino de ese rebaño. Así es, amados hermanos, por eso y más de lo que acaba de comentar nuestra hermana Marta, las responsabilidades únicas de la vocación de un pastor exigen nuestro servicio fiel Ajá. hacia él. Y amados, quiero ser enfático pues de que este tema es un poco difícil pues para mí Sí. abordarlo porque estoy posicionado en la figura que estamos analizando. Pero más bien, hermanos, yo pretendo hacer un llamado a la atención porque lo he podido ver en la actualidad y no me refiero a un ámbito personal, Sí. sino al ámbito ministerial Sí. de forma general. Y lamentablemente, amados hermanos, miren, usted sabe que Satanás está tratando de atacar a la iglesia del Señor. Y lamentablemente, amados, las batallas que se sostienen son muy agudas, pues. Usted, yo no sé si lo sepa, pero le aseguro que un 90% de los pastores están enfermos, tienen algún padecimiento. Sí. Tristemente. Y lamentablemente es una constante. O sea, si usted no sé si lo sabe, pero pregúntele a su pastor donde quiera que nos escuche y muy probablemente él está atravesando por un proceso de enfermedad que en ocasiones nos reservamos justamente para no causar angustia a la congregación, pero que el Señor lo sabe y el Señor nos fortalece. Ahora bien, decía yo que hay algunos ejemplos que conlleva esta gran responsabilidad vocacional. En primer lugar, mire, la carga administrativa de asegurarnos de que se atiendan cientos de detalles que no tenemos idea. De la mayoría de ellos ni siquiera somos conscientes. Lamentablemente, muchas veces nuestra vida cristiana solo se limita a ir a sentarse en una banca, tarde, por cierto, tan solo un breve momento, quizá un día a la semana, dando por sentado que todas las implicaciones en torno al culto al Señor saldrán perfectas, pero sin habernos involucrado en alguna de ellas. No sé si pueden ver esta experiencia en las congregaciones, pero esto acontece. Yo me estaba tratando de documentar, recuerdo una lectura selecta que hizo la hermana Lupita Solano, miembro de nuestra iglesia, y decía en esa lectura selecta que en alguna ocasión una iglesia que no tenía pastor había publicado un anuncio de se solicita pastor en un periódico. Y decía, pero que tenga todas estas cualidades. Y un sinfín de Y cualidades. eran un sinfín de cualidades que no solamente eran inherentes a lo que es el ámbito ministerial, sino que entre otras era que fuera electricista, Sí. que fuera plomero, que fuera pintor, que fuera carpintero, porque realmente, hermanos, a veces la verdad no nos damos cuenta, pero esto acontece. No sé si tengan un comentario. Sí, es cierto. No, pues no. Un pastor todólogo. Sí, 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 un pastor de todo. Y aparte de todo eso, psicólogo. Fíjate que yo tuve la bendición de estar viviendo en la casa pastoral en el Estado de México, allá con el pastor Jorge Montoya, y se dormía bien tarde. Sí. Sí, se dormía bien tarde porque llegaba un hermano que no pedía cita
y llegaban, ahí tocaban a su casa por alguna urgencia, ¿sí? Bueno, después se dormía por decir, ponte a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana el teléfono, ¿a dónde vas, Jorge? Mi hermana decía, no, es que fulana de tal ya va a aliviarse y no hay quien la lleve. Entonces dice, pues lo más pronto soy yo, ¿no? Rápido, un chofer. Y ya están allí en la clínica y no, pues no hay quien atenderla. El mismo pastor solucionar, incluso económicamente, ¿no? Cuando no hay una parte paterna en ese momento, pues el pastor a veces le tenía que atorar también a eso. El pastor aquí en la iglesia también lo hemos visto sacando o poniendo el hombro cuando algún miembro, no sé si le habla en la noche, de que necesita un consejo o algo. Yo ya lo viví. Sí, tal cual. Esto es una realidad que, la verdad, hermanos, a veces está tras bambalinas, pues. Y por eso, en parte también, el título del estudio, no meramente a la acción de callar, sino que hay acciones que están calladas, pues, que no resuenan, porque no hay necesidad de que resuenen. El apóstol Pablo en muchas ocasiones dice, yo siento esto, el Señor lo sabe, y esto es suficiente. Pero esto es una constante, amados hermanos, yo lo he podido ver a través de mis consiervos, pintando el templo, pues, lijando las bancas, algunos chapoleando el zacate y cosas así, que en ocasiones, la verdad, ni siquiera nos pasa por la mente, amados hermanos, que esto tiene que acontecer. Además, hermanos, está la responsabilidad de escuchar y transmitir mensajes de Dios a la congregación. No piensen que estos mensajes son fáciles para un pastor. Para que sean consistentemente bíblicos requieren un gran esfuerzo. A veces lágrimas se derraman durante el estudio de un pastor, en el análisis del sermón, porque simplemente tal vez nos pareciera en nuestra fragilidad humana que no nos llega pues ese mensaje que necesitamos del Señor para transmitir a la congregación. Si nos sentimos espiritualmente áridos como miembros de la iglesia, podríamos faltar a la iglesia o buscar una renovación. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar a dónde puede ir un pastor en una situación similar? ¿Qué es lo que pasa por su corazón? ¿Qué es lo que pasa por su mente? Es más, amado hermano, ¿qué es lo que pasa por su cuerpo? ¿Lo has analizado, lo has considerado alguna vez? ¿Alguien tiene un...? Pastor, ¿los pastores lloran? Sí, claro que sí. En silencio. Sí. ¿Con quién lloran los pastores? Es un tema difícil, hermanas y amados hermanos que nos escuchan, amados consiervos que con el favor de Dios también lo hacen, que inclusive, amados, lo llegamos a analizar dentro de la Alianza de Pastores, porque es una situación bastante compleja y, siendo honestos y sinceros, hay diferentes puntos de vista en relación a esta situación. Hay quienes pueden decir que es necesario poder descargarse personalmente hablando, amados hermanos, como ya lo mencionamos en la introducción, el pastor, un hombre como cualquiera de la congregación, con las virtudes y también con todas las dificultades que cualquiera pudiera tener. Y hay quien disiente de esto, quien dice, no es conveniente por el bien de la obra. Y muchas ocasiones, la verdad, que tenemos que callar y nuestra descarga es directamente con el Señor. Sí. Tal cual. Luego está el pesar de querer que su gente actúe más como Jesús y sea la luz del mundo. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4, 19, lo traigo en la revisión La Palabra Hispanoamérica: hijos míos, estoy sufriendo como si de nuevo los estuviera dando a luz hasta que Cristo tome forma definitiva en ustedes. Miren la expresión de aquí del versículo.
hasta que Cristo de una vez pues se plante en sus vidas, hasta que Cristo tome forma definitiva en ustedes. Nada pesa más en el corazón de un pastor que cuando su gente no crece en fe, amor y rectitud, porque este es el objetivo ministerial, amados hermanos. La verdad es de que luego en la lucha interna, el pastor en su ministerio tiene esta guerra espiritual. Sí. Y es Satanás diciéndole o susurrándole al oído que no hay perseverancia de algún hermano o que no hay progreso en la iglesia debido a su ineficacia o a su incapacidad, o inclusive hasta llegar a replantearle y a cuestionarle si realmente posee el don. Porque Satanás todo el tiempo está tratando de ser un tropezadero para la obra del Señor. Pensando en todo lo anterior, tal vez se podría hacer una lista más larga de las presiones pastorales. Y no, salvo si tuvieran algún comentario, podríamos considerar más bien el aspecto positivo, cómo podríamos servir al pastor. No sé si hay aquí alguna opinión, hermanas. Sobre todo el positivo, la oración. Sí, es lo que iba a decir yo también. Definitivamente sostenerlo en oración. Sí, sostenerlo en la oración. Número 2, yo digo que Berta. Mira, yo creo que a ellos les animaría que una hermana o un hermano miembro de la iglesia de repente le hiciera una llamadita o un mensaje, ¿Cómo dándole está? Palabras de aliento o preguntándole, hermano, ¿cómo está? ¿Se le ofrece algo? ¿Necesita Sin una fecha algo? especial. O sea, sí. espontáneamente. Exactamente. Amadas Yo creo hermanas, que miren, sin duda alguna es el Espíritu Santo el que se mueve. Acertaron en ambas, y luego aparte en orden prioritario, como yo traigo el desarrollo del tema. Falta la tercera, pues no sé si se les venga algo a la mente, pero igual tienen tiempo para pensarlo. Miren, la mejor manera de apoyar a nuestro pastor, en término general, primeramente, la mejor manera de apoyar a nuestro pastor es ser cristiano. Ahí se sintetiza y se resume todo. Ser cristiano. Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 2, versículos 2 y 3, lo traigo yo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué hermosas palabras podemos ver aquí del apóstol Pablo, y adicionalmente, con el favor de Dios, trayéndolo a un lenguaje contemporáneo, creo que no deja lugar a duda de lo que Dios demanda de ser cristiano. Esto es ser cristiano. No es nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestras virtudes. Pues ser cristiano es esto, es reflejar a Cristo en todos estos ámbitos. Y algo que llama la atención es que Pablo dice que su felicidad radica a grosso modo, en la armonía de la iglesia y en el progreso de la obra. Eso es la felicidad del apóstol Pablo, y creo que esa es una constante para los siervos de Dios. Si ustedes están bien, yo estoy bien, de alguna manera lo está expresando el apóstol Pablo. En otras palabras, nada reconfortará más a nuestro pastor que una congregación humilde, amorosa y semejante a Cristo. Pablo le dijo a la iglesia de Roma: quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Romanos 1:12, en la parte B.
Amados hermanos, nuestra fe es fuente de gran aliento para el pastor. Así que es menester que seamos un pueblo de fe, porque esta es una alimentación bilateral, de alguna manera lo podríamos ser. Decía en muchas ocasiones el apóstol Pablo, ustedes son mi gloria, pues. O sea, esto alimenta y cultiva la fe del pastor. Y a continuación traía ya las sugerencias específicas que ya nuestras hermanas nos ventilaron por adelantado sobre cosas que podemos hacer para fortalecer al pastor y aumentar la fructificación del ministerio. Decía primeramente mi hermana Marta, la oración. La oración. Ora por él todos los días. Personalmente yo estoy agradecido porque yo sé que en la iglesia se ora por mí, pero este programa pues no se trata de mí. Realmente el propósito, amados, es concientizar que el alcance debe de llegar a todos los siervos del Señor. Y bueno, una de las estrategias, decía antes de que iniciáramos la transmisión, les decía a mis hermanas que soy muy olvidadizo. Entonces yo tengo aquí, dentro de las estrategias, anótalo para que no se te olvide. Pues anótalo para que no se te olvide. Y no te limites a decir, Dios bendice al pastor. Porque luego lo englobamos, ¿no? Pues, bendice al pastor y ya. Y allí en esa frase, pues generalizamos todo. Pero no, amado hermano, sé más específico. Ora por su salud. Ora por sus mensajes, es decir, por sus sermones. Ora por su ministerio. Ora por su familia, pero además ora por sus defectos y debilidades. No sé si hay algún comentario aquí. Me estaba acordando de nuestra hermana Irma Salce hace mucho tiempo, cuando yo hacía el boletín de nuestra iglesia. Ella me pasó una reflexión acerca de ponte en los zapatos del pastor. No sé si se acuerdan, sí, de hecho, de esa reflexión. Y ahorita lo busqué y dice, si yo fuera el pastor, todo sería diferente. Cuando queremos o creemos que si yo fuera el pastor, yo lo haría mejor, ¿no? Uh-huh. Cuando nuestra fe es ferviente, mencionaba nuestro pastor, contagiamos, ¿no, hermano? Así es. O sea, se transmite. Claro. En repetidas ocasiones, cuando me mandaba lo de la clase, para la clase de adultos, decía que Dios te siga utilizando como hasta ahora lo ha hecho, y eso me da satisfacción, comentaba él en un mensaje, y se lo enseño a mi esposo, y le dice, también a mí me lo ha mandado, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú estás sirviendo dentro de la iglesia bien, se nota. Lo haces y él como que dice, lo estoy haciendo bien, ¿no? Uh-huh. No por vanagloria, pastor, ¿no? No es así. Realmente justo es el siguiente comentario, sin duda es el Espíritu Santo aquí, amados hermanos. Uh-huh. Dice mi siguiente comentario, ponte en su lugar e intenta sentir con él mientras oras por él. Uh-huh. Porque, hermanos, cuando vemos desde la barrera, nuestra perspectiva es totalmente diferente y ajena a la situación que vive el siervo del Señor. El apóstol Pablo, amados hermanos, confronta los falsos pensamientos en Corinto, aun cuando es explícita el énfasis que va dirigido hacia los falsos apóstoles en esta controversia en 2 Corintios 11, pero realmente justamente está confrontando un pensamiento que divaga. Decíamos al principio que sabemos que hemos sido llamados a ser todos ministros de Cristo, pero el apóstol Pablo hace una confrontación acá y dice, ¿son ministros de Cristo? Hace una pregunta, pues, porque no se trata de decir, como yo estoy allí, ya automáticamente lo soy. Entonces dice el apóstol Pablo, sí, son ministros de Cristo, y él está dando una descripción fehaciente de lo que implica
ser un ministro de Cristo. Abordo algunos versículos, hermanos, que están más acordes a nuestra actualidad. Los versos 26 al 28, dice el apóstol: son ministros de Cristo, pues yo lo soy más, en peligros entre falsos hermanos. ¿Suena esto? En trabajo y fatiga, esto también. En muchos desvelos, sin duda alguna. En hambre y sed, en muchos de ellos. En muchos ayunos, en frío y desnudez. Pero algo importante dice el 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y en particular, cada siervo del Señor, la preocupación por la suya. Pero amados, la verdad que mis consiervos saben que ahorita traemos un nudo en la garganta algunos de nosotros por algunas situaciones que no son comunes, pues, y que quisiéramos que esto no estuviera ocurriendo, pero sabiendo, pues, que tenemos una lucha sostenida y que no solamente adicionalmente fuera la particular, sino que hay una generalidad en todas las trincheras donde se está sosteniendo esta lucha. Decía mi amada hermana Berta, otra consejo adecuado que mencionaba, hermana. Sí, el de hacerle una llamada. Tal cual. Una llamada, un mensajito ahora por WhatsApp. Este es el segundo, amados, y mire, para que se asombre, el título dice: esfuérzate por decirle palabras amables de aliento. Uh-huh. Esfuérzate por decirle palabras amables de aliento. ¿Puedes recordar cuándo fue la última vez que le has dicho a tu pastor una palabra amable de aliento? Amados hermanos, sin generalizar, la mayoría de los mensajes y llamadas que recibimos los pastores son para recibir quejas, exigencias, críticas o reclamos. ¿O chisme? También. En realidad son pocas las ocasiones en que los mensajes tienen el único fin de edificar la vida del pastor. Así que cuando te sea posible y el Espíritu Santo te conduzca, procura escribirle una nota, enviarle un mensaje de texto o llamarlo por teléfono únicamente con el propósito de bendecir su vida. Hermanos, lamentablemente en algunas ocasiones en nuestra fragilidad llegamos a desarrollar en algunos momentos, el Señor lo sabe, alguna etapa de ansiedad y estrés. De tal forma, hermanos, que cuando escuchamos sonar el teléfono, es algo que duele. Es algo que duele y es como dice uno de los cantos, ceñirse los lomos porque ya sabes lo que viene. Y es la experiencia personal y creo que es la experiencia de muchos de mis consiervos, pues. Porque yo puedo comentar que hemos errado un poquito en esta situación, porque la mayoría de las ocasiones que recibimos este texto o esta llamada, amados hermanos, el fin es pues. Un reclamo, una exigencia, una controversia, algo que en realidad no tiene el fin de cultivar la vida del pastor. Así que, amados hermanos, busca un momento a solas con él, míralo a los ojos y dile: aprecio su trabajo, pastor, y oro por usted todos los días. Amados hermanos, miren, yo personalmente siempre insto a la iglesia para que cuando los siervos de Dios, al menos en nuestra congregación, bajan del púlpito tras compartir la palabra, que en vez de que le felicitemos al hermano por la exposición, que le demos la gloria a Dios, porque Él es el único merecedor de recibirla. Y así debe de ser. Adicionalmente,
ya en la parte personal me refiero, amados hermanos, una palabra de aliento siempre será de edificación. No te conformes con el saludo formal y las palabras vacías en la puerta después de los servicios dominicales. A veces, amados hermanos, nuestro saludo es una mera formalidad. Las mismas palabras, semana a semana, la misma mano que estrechamos y a veces la evasión, amados hermanos, que realmente quien lo conoce pues es el Señor. Y lo peor de todo es que nos engañamos a nosotros mismos, porque la palabra del Señor dice claramente, porque en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, hermanos, debemos de considerar todas estas cosas. Un reproche recurrente a los pastores es su ausencia en momentos de enfermedad física o espiritual que atraviesa un miembro de la iglesia. Sin embargo, una constante es que por lo general estos no le comparten la condición por la que atraviesan a su pastor. Y dentro voy a ventilar un poquito, pero a veces queriendo relajarnos un poquito la descarga emocional, hermanos, a veces se llega a compartir una frase y es: todavía no desarrollamos el don de adivinación. Y es que a veces tal pareciera como si dentro de la iglesia se tuviera esta percepción. Y la verdad es que no es así, pues. Si usted no lo comparte con su pastor, él difícilmente va a poder saber la situación que usted atraviesa. Tal vez podremos indagar en alguna ocasión, pero es necesario, amados hermanos, y aparte yo creo que debe de ser un acto de responsabilidad cristiana el poder compartir así. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos para que oren por él. De otra manera no irán pues los ancianos, y en este caso no podría ir el pastor. Ahora bien, Pablo expresa en 2 Corintios 11:29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Amados hermanos, lo mencionaba hace un momento, y aquí mis hermanas no me dejarán mentir, cuando recibimos a los amados pastores, algo que es de nuestra preocupación, como les compartimos un poquito el alimento, algo que les digo, hermanas, tomen en consideración que los hermanos no pueden comer cualquier comida, pues. Sí. Porque lamentablemente están enfermos, tienen alguna enfermedad crónica que con el favor de Dios anhelamos que Él pueda socorrerles, pero lamentablemente esta es la condición. A veces pensamos que todo el mundo se enferma, pues, pero el pastor no. A veces, hermanos, ignoramos situaciones muy difíciles en relación del estado físico de salud de los pastores. Me enteré esta semana que justamente hay un pastor en la frontera que va a dejar el pastorado por una condición de salud, justamente porque no quiere, ya le dio un susto a la iglesia y no quiere darle otra vez otro pesar a la iglesia. A veces, amados hermanos, como yo mencionaba, tu pastor está atravesando por alguna situación de dificultad, ya sea física, espiritual o emocional, que tú no conoces. Y tal vez, por no causarte un pesar, no te la habrá de compartir. Pero sí, lo que decían ambas hermanas, nuestra hermana Marta y nuestra hermana Berta, tienen toda la razón. La oración y la palabra de aliento, sin duda alguna, harán más llevadera esa situación. Pocas veces se actúa con responsabilidad en cuanto a esto. Una prueba fehaciente de que no hay consideración en la fragilidad de la vida del pastor es que a la mayoría de los pastores, la iglesia, en ocasiones por imposibilidad y en otras de plano por desinterés o apatía, no les provee sus derechos laborales constitucionales.
o al menos el más básico de todos, el servicio a la salud para él y su familia, es decir, la atención médica y medicamentos. La mayoría de los pastores, por si no lo saben, amados hermanos, no cuentan con este servicio, y quienes tenemos la fortuna de tenerlo, muchas ocasiones no lo tenemos porque lo esté costeando la iglesia. Entonces, y esto es algo que las iglesias deben de tener en consideración. Sí. Así es. El tercer punto, amadas hermanas, que, bueno, no sé si les vino el tercer consejo allá a la cabeza, pero si no se los digo, ya con esto vamos a cerrar, es ministralo con espíritu de perdón. Ministralo con espíritu de perdón. Escucho recurrentemente citar la referencia del pastor modelo, según Juan 10. Y sin duda, ese es el deseo de todo pastor y la meta ministerial que todos tenemos. Pero así como anhelamos al buen pastor, hemos de preguntarnos, ¿somos también nosotros esas buenas ovejas que menciona la Biblia? El buen pastor lo anhelamos todos, pero en verdad soy yo la buena oveja que está siguiendo al pastor. Y hablamos del pastor espiritual, el príncipe de los pastores. Este es Cristo, pues. Nunca he conocido a nadie que esté completamente satisfecho con su pastor. Y la razón es muy simple. Todos somos imperfectos. Algunos parecen no entenderlo y van de iglesia en iglesia buscando al pastor perfecto. Déjame decirte algo, eso es inútil porque no lo hay. Es mejor permanecer en una iglesia donde se predique la verdad con fundamento bíblico y se promueva la sana doctrina. Y considerar que es tu responsabilidad de por vida ayudar tú también al pastor a crecer, como da el consejo el apóstol Pablo. A todos nos gustaría cambiar algo de nuestro pastor, pero ¿cuántos nos hemos dedicado a orar sinceramente por eso? Sin embargo, si lo amamos, lo haremos. Escribe la palabra del Señor en la carta a los Hebreos 13:7, lo traigo en la Nueva Traducción Viviente. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Esas son solo algunas maneras de servir a tu pastor. Hay una última pregunta. ¿Qué podemos esperar como resultado de nuestro ministerio? En resumen, podemos esperar un pastor renovado, lleno de esperanza y con nuevas alegrías. Así nuestro ministerio hacia él volverá a nosotros como un boomerang y creará un pueblo renovado, lleno de esperanza y con nuevas energías. Entonces el mundo sabrá que Cristo es real y que está obrando entre nosotros. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No sé si hay algún comentario, hermanas. Esto ha sido mi conclusión. Bueno, pues damos gracias a Dios primeramente por este mensaje, ¿verdad? De que pues nos hace reflexionar acerca de lo que es el ministerio pastorado, que definitivamente no es algo fácil. Yo creo que de todas, vamos a decir, profesiones que hay en el mundo, yo considero que esta es la más difícil. Porque se trata de trabajar o de ministrar almas, que a veces esas almas no somos muy fervientes, muy espirituales. Y bueno, pues debemos orar por nuestros pastores para que el Señor les ayude en su ministerio. Definitivamente no vamos a encontrar un pastor perfecto.
El único perfecto es Cristo. Cristo, así es. Él es el pastor, el príncipe de los pastores. Él es el único perfecto. Y como usted decía hace un momento, si andamos buscando perfección, tanto en el pastorado como en la iglesia, no lo vamos a encontrar. No es. ¿Verdad? Creo que si alguna vez le has levantado la voz al pastor, tienes que pedir perdón. Si alguna vez has desobedecido algo que el pastor nos haya dicho, no porque él lo diga se tiene que hacer de tal manera, creemos que ellos están guiados por el Espíritu Santo. Hay que pedir perdón cuando no lo hayamos hecho. Cuando nos sublevamos a la autoridad eclesiástica en la iglesia, también hay que pedir perdón. El pastor ya dijo una cosa, no, la voy a hacer de esta manera porque creo que es mejor. A veces nosotros decimos creo que es mejor y a veces salimos mal parados, ¿sí? Y dejamos el ministerio por los suelos, Cuando queramos tomar los zapatos del pastor, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Es una pregunta en el aire y que tú la puedes contestar. No es... como diría nuestro pastor, no es obra de la casualidad de que estemos hablando de este tema en este momento, hermano. Agradecemos la disposición que tuvo para darnos hermosa reflexión. Yo le voy a llamar así, hermosa reflexión. ¿Qué tanto, Berta, estamos apreciando el pastorado? No es cualquier cosa. No. Sabemos que los pastores y el llamado es algo especial que Dios pone en determinadas personas. Y bendecimos su vida, hermano. Gracias. Bendecimos su vida juntamente con su esposa y sabemos que el Señor les tiene grandes cosas preparadas dentro de nuestra iglesia. Así es. Gracias. Yo agradezco a todos, a mi hermano Alberto, la hermana Berta, la hermana Marta, la invitación que me hicieron a este programa. Realmente justo lo que abordábamos hace un momento, la verdad es de que hay muchas tareas que realmente están calladas y por eso yo decía este título que a veces no saben, que ustedes tal vez desconocen, hermanos, y a veces esto conlleva justamente de que mi participación en este programa no fuera tan frecuente como me gustaría, pues, pero estoy haciendo otras obras ministeriales también. Y no me resta, hermanos, más que agradecerles su tiempo, su atención, sus oraciones, el amor. Y también les hago una petición, les quiero pedir que estemos orando pues por todos los siervos del Señor y para ser muy concisos, hermanos, por los siervos del Señor en nuestra área, en nuestro sector. Realmente hay una gran necesidad en la obra ministerial en este sector de nuestra ciudad. Sin duda que el enemigo está confrontando y enfrentando, hermanos, y no olvidemos que tenemos una lucha todos juntos, pues, y tenemos que apoyarnos unos con otros a través de la oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar y es momento de dar a conocer la respuesta a la pregunta que hicimos al inicio del programa. La pregunta fue: ¿qué vio Potifar en José para hacerlo mayordomo? Y bueno, la respuesta es: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. De acuerdo a Génesis 39:3. Les invitamos para que nos visiten en la Escuela Bíblica Dominical. Estamos viendo una serie de lecciones acerca de los valores como cristianos. El día de mañana habremos de abordar el tema sobre la integridad. Y bueno, Marta nos tiene a los hermanos. Marta, sí, los hermanos que contestaron en esta tarde. Nuestra hermana Noemí Salce, Génesis 39:3, muy bien. Nuestro hermano Magdiel, de igual manera, contestó muy bien. Nuestra hermana Berta Salce, Potifar vio que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Excelente, hermanos, bendiciones. Gracias por participar en esta tarde.
Bueno, pues ahora para finalizar esta emisión haremos una oración final, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos dio en esta tarde de poder compartir y meditar en su palabra. Y le voy a pedir a mi hermana Marta que sea ella quien nos dirija en esta oración. Oremos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos permitiste una vez más traspasar a través de este micrófono, este hermoso ministerio que tenemos como iglesia a través de la radio Emmanuel. Gracias, Padre, porque sabemos que nos has hablado de una manera muy especial en esta tarde. Qué valor le estamos dando a nuestro pastor, Señor, en nuestra iglesia y en las diferentes iglesias de nuestra área. Señor, gracias por la vida de cada uno de ellos. Yo sé, Señor, que ellos están en este lugar porque tú los has puesto con un propósito y queremos que la bendición de lo alto, Señor, venga sobre ellos en esta tarde y puedas traer un remanso de paz, un remanso de tranquilidad sobre cada una de sus vidas, Señor. Cualquier dolencia que ellos pudieran tener, Señor, que tú puedas sanar, puedas restaurar su cuerpo si a ti te place hacerlo, Señor. Bendecimos tu nombre por lo que nos has dado en esta tarde. Sabemos que tú eres grande, eres poderoso, eres Rey de misericordia y sabemos, Padre, que tu bendición nos alcanza hasta lo último de la tierra. Sé con nosotros, Señor. Sé con nosotros en este día y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra no vuelva vacía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta emisión fuimos edificados a través de las siguientes alabanzas. Buscadme y viviréis, de Marcos Vidal. Hombres de valor, de Juan Baez y Renan Carías. Y bueno, nos vamos a despedir con el canto Centinela, interpretado por Torre Fuerte. Damos gracias a Dios por las vidas de los ministerios de estos, de la música, ¿verdad? Ya que a través de esta alabanza, pues, también edifican nuestros corazones. Amén. Gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy y deseamos que Dios les bendiga en abundancia hoy y siempre y te invitamos a que nos acompañes en la siguiente emisión del programa Buenas Nuevas. Dios les bendiga.